Cuento de esperma, Sana Swan ha estado haciendo investigaciones sobre las posibles causas de este fenómeno. Pensó que si el medio ambiente jugaba un papel en esto, entonces las diferencias geográficas debían existir. Escogió 4 ciudades, 2 megalópolis, Nueva York y Los Ángeles, y 2 ciudades en zonas rurales, Minneapolis y Columbia. Haría comparaciones entre la calidad del semen de los hombres que viven en estas ciudades. Pensé en la gente en el campo, quiero decir, gente con esta especie de vida idílica, pastoril, ya sabes. El escenario puede ser muy sano y saludable. Y en la gente en las grandes ciudades contaminadas con estrés y todos los elementos que podrían complicar la situación. Esa era mi hipótesis previa, pero ocurrió lo contrario. Los hombres de las zonas urbanas tienen el recuento de esperma más alto, con espermatozoides más activos que los que vivían en Columbia, en una zona rural. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurrirá en Missouri Central para ser diferente de Minneapolis, que es una ciudad grande? Sospechábamos de las sustancias químicas agrícolas porque en Missouri más de la mitad del terreno es tierra de cultivo. En Minneapolis, casi ningún terreno del centro es tierra de cultivo. Se trataba de una gran diferencia y dijimos, ¿podría deberse a algo en el ambiente producido por estas sustancias químicas utilizadas para la agricultura? Habíamos recogido orina de los hombres que habían aportado una muestra de semen y así podíamos comprobar la presencia de pesticidas. Y lo que nos encontramos fue que en Missouri, donde los hombres tenían la peor calidad de semen, existía un nivel más alto de pesticidas agrícolas en comparación con los hombres que tenían un esperma de buena calidad. Durante muchos años, los pesticidas han sido el principal objetivo en la investigación de las disfunciones endocrinas. ¿Pero son los únicos responsables? La respuesta llegaría, como suele suceder en la ciencia, de una forma accidental. Esta casualidad demostraría que las disrupciones endocrinas han invadido nuestra vida cotidiana y se han instalado donde nunca nadie se habría atrevido a imaginar. Los biólogos Anna Soto y Carlos Sonnenschein investigan sobre el linaje de las células cancerígenas. Para que estas células proliferen, las exponen a la hormona femenina, los estrógenos. Un día, incluso las células controladas que no habían estado expuestas a la hormona empezaron a multiplicarse. Parecía que todas las células habían estado expuestas a las hormonas, incluso aquellas que no habíamos expuesto a los estrógenos voluntariamente. No lo podíamos comprender. Repetimos el experimento y nos dio el mismo resultado. Y así comenzamos a sospechar que algo anormal estaba sucediendo. Tras meses de investigación se descubrió la clave del enigma. La contaminación procedía de un tubo de plástico. El plástico, supuestamente un material inerte, contiene un componente que produce el efecto de las hormonas femeninas. Esto es lo que provocaba la proliferación de las células cancerígenas. Al principio nos quedamos muy sorprendidos. Después, inmediatamente, piensas en las consecuencias. Por ejemplo, si está en el plástico, en los útiles de mi laboratorio, también podría estar en los biberones. Lo que significa que si ese fuera el caso, los bebés estarían expuestos a las hormonas. Detergentes, latas, plásticos, envoltorios diversos. Soto y Sonnenschein analizaron los componentes presentes en unos 50 productos de uso cotidiano. Encontraron moléculas químicas con efectos hormonales, como el bisfenol A y el nonilfenol, aunque hay que reconocer que en dosis muy bajas. Demasiado bajas como para producir algún efecto, según afirman sus detractores. Pero existe una regla de oro en la toxicología. La dosis hace el veneno. En otras palabras, un producto solo se convierte en tóxico si supera ciertos límites. Si no, se supone que el producto es inofensivo. Pero muchos investigadores creen que esta regla no se puede aplicar a las alteraciones endocrinas. Según explican, no depende tanto de la cantidad que contengan, sino del tiempo y la duración de la exposición.
Soto y Sonnenschein decidieron entonces dirigir un experimento con bisfenol A, un componente inerte que se encuentra en el plástico. Expondrían a algunas ratas hembras a este componente durante la gestación. Durante 2 semanas se insertó en el lomo del animal una cánula que actuaba como un goteo de la molécula química. Querían comprobar si las crías expuestas a una molécula similar a los estrógenos mostraban alguna secuela en el momento de nacer y más tarde en su madurez. Los resultados superaron sus más pesimistas predicciones. Estas ratas desarrollaron lesiones preneoplásicas al inicio de su madurez. El 100% de las ratas desarrollaron lesiones preneoplásicas en todas las dosis que probamos, incluso con las dosis bajas. Y yo me pregunto, ¿empieza el cáncer en el útero materno? No estamos demostrando que haya una sola causa y la otra sea el efecto. Pero esto refuerza la hipótesis de que hay que comprobarlo. ¿Son los xenoestrógenos introducidos en el medio ambiente en los últimos 50 años la causa de este brusco incremento en la incidencia del cáncer de mama? Nadie puede explicarse el enorme incremento de casos de cáncer de mama. Una mujer de cada 20 padecía la enfermedad en 1960, una mujer de cada 8 hoy en día. Con este tipo de cáncer especialmente sensible a las variaciones hormonales, la tesis de la alteración endocrina es una posible pista a investigar. Muchos productos químicos con efectos hormonales se pueden detectar en la sangre humana y los avances técnicos permiten medir hasta qué punto están presentes estas moléculas. Entre los primeros sospechosos se encuentran los phtalatos, utilizados para que los plásticos sean más flexibles. Se encuentran en los cosméticos, el mobiliario, envases de alimentación, PVC, juguetes, camisetas. En la actualidad es casi imposible evitar la exposición a los phtalatos. Algunos de ellos tienen efectos tóxicos en relación con la reproducción. Richard Sharp utiliza phtalatos en su investigación sobre el desarrollo de los fetos varones. Expone a las ratas en estado de gestación a los phtalatos y observa cómo se desarrollan los pequeños machos. Sus descubrimientos le han recordado las anomalías en los jóvenes daneses que describía Skakeback. Las ratas expuestas a los phtalatos en el útero materno nacen con malformaciones genitales y tienen un recuento de esperma más bajo en la madurez. Sharp ha conseguido duplicar en animales vivos el síndrome observado en los humanos por el equipo de Skakeback, el famoso síndrome del TDS. Nuestros resultados dan lugar a la verificación de la hipótesis del TDS, porque dicen que se puede desarrollar en un animal normal si ha estado expuesto a sustancias químicas en el medio ambiente. Cuando uno se expone a ellas, genera un síndrome de disfunciones que es muy similar al que observamos en los humanos. Si altas dosis de phtalatos pueden provocar estos efectos en las ratas, ¿qué podemos esperar de las dosis más bajas a las que estamos expuestos a diario? En Copenhague se inició un estudio hace 10 años con 2.000 mujeres durante su embarazo. Se analizaron muestras de sangre y su nivel de phtalatos, así como el de otros alteradores endocrinos, como los pesticidas o los INI-retardantes. Los doctores daneses intentaron establecer un vínculo entre la exposición de las madres a los productos químicos y el desarrollo de su descendencia masculina. Lo que resultó una sorpresa para mí cuando leí los resultados de Richard Sharp fue que lo que sucedía en los roedores encajaba con el trabajo clínico que yo estaba haciendo. Encaja a la perfección. Si miro hacia atrás a lo largo de mi estudio, encuentro más de lo que pensaba que podría encontrar. Por algo aparecían las sustancias químicas en la leche materna en las que busqué. Descubrí muchas asociaciones entre la criptoquidia y estas sustancias químicas, o entre la producción de la hormona. No tengo la menor duda en cuanto a la vulnerabilidad del cuerpo humano y los testículos a estas sustancias químicas.
Queremos hacer un seguimiento de estos niños hasta la pubertad y comprobar qué sucede entonces cuando las hormonas entren de nuevo en actividad. Con un poco de suerte los podremos observar cuando sean tan mayores como para tomar una muestra de su semen y ver si también ha afectado a la calidad seminal. Es el miedo que tenemos, que los efectos que vemos ahora duren realmente toda la vida y que tengan también una secuela en la función adulta. Al otro lado del Atlántico, Sana Swan estuvo midiendo la exposición de las mujeres embarazadas a los phtalatos y después haciendo un estudio de sus hijos. Tenía la idea de hacer con las personas una prueba similar a la realizada con los roedores, midiendo la distancia anogenital. En los humanos, como en las ratas, esta distancia es aproximadamente el doble de larga en los varones que en las hembras. Cualquier reducción en la longitud podría significar un síndrome de feminización. La distancia en los roedores